Nos da muchísimo gusto estar aquí en el Ministerio de Salud con el doctor Fernando Ruiz Gómez, que amablemente nos ha recibido hoy para compartir con todo el país cómo va el sistema de salud, cuáles son los grandes hitos, los logros y por supuesto qué nos está dejando de herencia en un poderoso decálogo que el Ministerio de Salud tiene al frente. Muy buenos días, señor ministro. Carlos Felipe, un saludo para ti y todos los televidentes. Comencemos hablando un poco para Consultor Salud de la pandemia, del COVID, que se está quedando ya en un momento diferente, de acuerdo a lo que esta mañana muy temprano escuchamos. ¿De qué se trata los cambios? Sí, yo creo que, Carlos Felipe, nosotros tuvimos obviamente una gran afectación por la pandemia con la mayor parte de los países del mundo. En este momento estamos viendo una situación ya de decrecimiento importante en el número de casos, número de fallecidos. La variante Omicron, que fue la última, digamos, amenaza fuerte, tuvo un impacto que fue en Colombia de los menores de Latinoamérica, lo cual nos da un indicio de la importancia de la cobertura, de la inmunidad que tenemos construida gracias a la vacunación y gracias también a la inmunidad acumulada natural de las personas. Esto nos posibilitó estas medidas de desescalamiento que estamos anunciando, reducir los requerimientos para uso de tapabocas, reduciéndolo prácticamente a 4 espacios, servicios de salud, centros educativos en espacio cerrado, transporte y centros geriátricos, relajar un poco las medidas para el acceso al país, ya prácticamente desescalar el PLAS, prácticamente eliminar, con excepción de los de salud, la mayor parte de los protocolos de bioseguridad. Medidas todas no farmacológicas que han sido muy importantes, pero que evidentemente nos van a llevar hacia un mayor disfrute, mayor posibilidad de reactivación social y económica en el país. No quiere decir que esto haya terminado, quiere decir que vamos a mantener la emergencia con un par de meses para visualizar cómo se desarrolla en el mundo la pandemia, si surgen nuevas variantes y demás, pero ya ir avanzando también en el desescalamiento de las medidas, que incluye algunas otras medidas, no necesariamente hacia las personas, sino también hacia los servicios, qué hacer con todas las unidades de cuidado intensivo que hemos adquirido, cómo llevar a cabo ese plan que pensamos de reposición de equipos, generar reservas estratégicas y también algunas medidas de índole económica que apoyaban a las personas a través de subsidios y demás, y medidas de otros ministerios. Para que estos son 2 meses, serán meses de desescalamiento, siempre en la expectativa de que no nos surja una nueva variante. Qué maravilla. El tema, ministro, de la reconversión tecnológica seguramente está inquietando mucho a los hospitales. O sea, instalamos fabulosamente muchas unidades de cuidado intensivo y ahora hay que volver a redistribuir las camas. Yo revisaba en Consultor Salud en estos días el número de camas, por ejemplo, obstétricas, que había caído, porque no es que caigan, sino que se redistribuyeron para atender pandemia. ¿Cuál es la línea inicial para mejorar ese tema ahora? Y muchos hospitales tienen costos asociados al mantenimiento de unas camas de cuidado intensivo que no están utilizando. Hoy en día tenemos una disponibilidad de camas alrededor del 46%, entonces no tiene sentido mantener estas camas allí, tampoco tendría sentido quitar los ventiladores y llevárselos a un lugar donde no puedan ser cuidados. Yo creo que lo que nos toca y lo que estamos pensando es desescalar, ir haciendo un plan de pronto de reposición de equipos, hacer que las instituciones cambien sus equipos viejos por equipos nuevos y generar dentro de las instituciones una pequeña reserva estratégica para que en el caso de que tengamos una nueva variante de Omicron o tengamos una nueva situación respiratoria que requiera ventiladores, podamos volver a utilizarlos. Hablemos un poquito de ese tema que usted ha enfrentado bastante, que por supuesto es difícil para Colombia, que es las deudas, ministro, con eso de punto final. Eso nace en el Plan Nacional de Desarrollo y ustedes han raspado la olla varias veces tratando de ayudarle al país a resolver esa deuda histórica. ¿En qué queda esa deuda de punto final? Yo creo que es una de las mayores satisfacciones que nos podemos llevar es cerrar el pasado. Lo hemos cerrado en 2 sentidos, lo vamos a dejar cerrado en 2 sentidos. Punto final, todas esas deudas que venían y que habían grabado tan fuertemente al sector, y también la liquidación por parte de la Superintendencia de Salud de todas esas EPS que tenían tantos problemas de funcionamiento.
En punto final, se habló durante mucho tiempo, 10 años de acumular deudas de carteras, nos hablaban de 12, de 13 billones de pesos de cartera que arrastraba el sistema desde antes del 2000, desde el año 2019 para atrás. Nosotros logramos, llegaron a la ADRES finalmente 14.3 billones de pesos de deudas, de aparentes deudas. Se hace la auditoría, que también recuerdas que hubo un problema muy grave de auditoría que no se logró hacer al final del gobierno anterior, incluso al principio de este gobierno. Se logró desempantanar eso, ya se hizo una auditoría, quedamos con unas deudas realmente auditadas de 8 billones de pesos aproximadamente. De esos se presentan por las diferentes ventanas alrededor de 7.3 billones, ya llevamos cubiertos, pagados 6.1 billones y al terminar el gobierno vamos a estar por encima de los 7 billones de pesos, cumpliendo la promesa del presidente de cerrar este tema. Es muy significativo que empezamos a decir cuánto hemos pagado y la gente nos decía, las IPS, a mí no me han pagado nada. ¿Sí? Entonces a la viceministra María Andrea Godoy le tocó, y decidimos sacar el listado de las 1.500 IPS a las cuales se había pagado la CPS del hueso de cubierto, y una a una ir a decirles, mire, aquí está la deuda de punto final, y curiosamente nos dimos cuenta que no tenían muchas, la gran mayoría tenían de idea de cuánta plata les había llegado de punto final nacional, de punto final territorial, y es un problema crónico y grave del sistema, la auditoría de cuentas. Es total. Ese segundo tema, a mí me encanta, quiero felicitarlo porque es difícil que un gobierno haga, digamos, de mea culpa histórico, que no era de este gobierno, y pague pudiendo hacer inversión, o sea, pagar una deuda pudiendo hacer inversión. Eso está muy bien hecho. El segundo tema que tocó es, lo están esperando todos los agentes del sistema. Están liquidando muchas EPS, ministro. Eso crea inseguridades, pero también es necesario. ¿Hasta dónde va a evolucionar la liquidación? ¿Y qué va a hacer con el PRI, con ese programa de reorganización institucional? ¿En realidad le van a permitir a las EPS fusionarse, escindirse o crear nuevas organizaciones para que el sistema se equilibre desde el aseguramiento? Este gobierno se dio el lapo de esa liquidación, un tema muy complejo porque teníamos una cantidad realmente de EPS no viables, con problemas muy graves de atención a los colombianos, con muy malos servicios y con situaciones financieras ya realmente insostenibles. Y creo que esta decisión ha sido muy importante por parte de la Super. El ministerio realmente no tiene una intervención directa, es un tema de la Superintendencia de Salud. Nosotros terminamos distribuyendo finalmente los pacientes y los afiliados en las EPS que quedan. Pero personalmente yo sí creo que un sistema con unas EPS, con menos EPS más sólidas, también le garantiza el futuro al sistema. Ministro, ¿y esa deuda que va quedando ahí? La deuda que va quedando allí, desafortunadamente queda, pero en este momento la superintendencia está haciendo todo el esfuerzo por rescatar muchos de los recursos que existían. Esas deudas se van a ir pagando desde los diferentes liquidadores. Algunas de ellas seguramente, como ha sido en el pasado desafortunadamente, también quedarán ahí. Pero adicionalmente yo creo que estamos buscando darle una mayor liquidez también al sistema. Y yo creo que es un momento en el cual el presidente, incluso ya lo anunció públicamente, se debe hacer, por ejemplo, el descalce de reservas de algunas EPS para permitir que haya una liquidez y un flujo al sistema y podamos pasar este momento tan particular. Es una coyuntura difícil, pero que nos proyecta el futuro a todos. Yo creo que eso es lo que es más importante para ver acá. Ya que nos metimos con el aseguramiento y con una transición impresionante que usted también nos deja, que es que todo lo asegurable quede en torno a la UPC, lo cual ha creado una gigantesca bolsa de derechos de los colombianos. ¿Estamos tranquilos con la suficiencia de la prima, ministro? ¿Podemos darle el mensaje al país que si compramos asertivamente, que si los nuevos modelos de contratación que además usted está transformando cambian, habrá suficiencia de recursos y la cartera por lo menos se paralizará o dejará de existir en Colombia? Hemos hecho el mayor esfuerzo, Carlos Felipe, por hacer un mejor cálculo de UPC.
El año pasado, por primera vez, en prácticamente 12 años, se pudo hacer el cálculo de la UPC del régimen subsidiado con datos del subsidiado. Era increíble que no teníamos el cálculo del seguro que cubría a la mitad de los colombianos, se hacía extrapolado desde los datos del contributivo. Logramos tener una muy buena base de datos del subsidiado. Ahora, esto no nos garantiza del todo porque obviamente hay una incertidumbre de un sistema que se volvió mixto, es decir, tenemos un sistema de aseguramiento por un lado que cubría como el 60% del total de procedimientos y medicamentos y un 40% que se iba por el llamado no-POS, y ese no-POS funcionaba bajo unas reglas completamente diferentes, incluso con situaciones complejas como que las EPS terminaban muchas veces pagando con el no-POS nacional con recursos de la propia UPC, y eso obviamente generaba un desequilibrio al sistema. Por esa razón yo creo que desde el primer día que llegué a este ministerio, en las reuniones que tuvimos con el Ministerio de Hacienda creemos que los presupuestos máximos deben ser transicionales y debemos terminar incluyendo en el POS, en el plan de beneficios, prácticamente la totalidad, y lo logramos el año pasado, 97% de procedimientos, 92% de medicamentos. Eso es garantía para los usuarios. Ahora viene ese seguimiento que estamos haciendo de cuánto de esto se va realmente a cumplir, primero para los usuarios y segundo, que el ajuste de la prima sea adecuado y suficiente. Eso no lo vamos a ver sino hasta el final de año. Ministro, ya que se metió con eso, digamos, de las herramientas más impresionantes que tiene el gobierno es MIPRES. Yo la he defendido públicamente. Me parece que generó adherencia de los usuarios, nos permitió trazabilidad del uso de las tecnologías. Ustedes la suprimieron temporalmente y se dejó solo para presupuestos máximos, pero entendemos que se va a universalizar el uso de la herramienta MIPRES. A mí eso me parece poderoso. Cuéntenos un poco qué hay sobre el particular. Es un poco triste que a veces uno no pueda recibir solamente en la confianza de los agentes. Realmente en un sistema de salud, de seguridad social, todos deberíamos ser solidarios y todos deberíamos actuar de manera que la confianza de los agentes sea lo más importante. Pero desafortunadamente a veces hay incentivos para no dar el medicamento, decir al paciente que el medicamento no existe. A veces hay unas interacciones económicas complejas entre el asegurador y el proveedor logístico de un medicamento, y el que la información no esté revelada ayuda a que esas relaciones tengan menor claridad. De acuerdo. Por esa razón nosotros pensamos que MIPRES debe volverse una estructura transparente y clara donde todos sepamos qué es lo que se formula al paciente y se tenga la trazabilidad completa desde el momento de la formulación hasta el momento final de la dispensación. Lo que le inquieta a los colegas, doctor Fernando Ruiz, es el tiempo de la relación médico-paciente ahí en el cubículo donde está atendiendo al usuario. ¿Cómo es? Nadie es feliz, estamos haciendo un esfuerzo en este momento por facilitarlo, para hacerlo más amigable y ágil, pero eso no va a ser, la verdad no va a ser nunca suficiente. Siempre va a haber un momento engorroso que hay que meter los datos. Pero yo le invito a los médicos de Colombia que piensen, tener la seguridad de que el paciente va a tener su medicamento, de que no se lo van a fraccionar y de que el paciente va a tener, tenemos problemas severos con VIH, con cáncer. Cuando a un paciente no se le da el medicamento, la totalidad del medicamento, el paciente empieza a tener efectos sobre su salud. Y es responsabilidad nuestra como médicos no solo examinarlo y formularle, sino tener la certeza de que el medicamento finalmente lo está recibiendo. De acuerdo. Hablemos un poquito de los prestadores. Con los prestadores tenemos muchas inquietudes. Las redes integradas de prestadores de servicios de salud, que nacieron desde el año más o menos 2016 con una resolución reglamentaria que ahora usted también va a ajustar. Nos quiere dejar unos nuevos lineamientos, comillas, de cómo organizar la prestación de los servicios de salud. Le quiero preguntar, ¿este nuevo reglamento que viene va a hablar de integración vertical, va a hablar de posiciones dominantes, va a hablar del estatuto del hospital público? Cuéntenos un poquito qué va a pasar con los prestadores. Yo creo que va a hablar mucho menos,
por primera vez en la regulación de la relación entre los agentes, y va a hablar más de las relaciones de los agentes con los pacientes. Qué maravilla. Porque yo creo que ahí es donde han estado muchas de las dificultades de este sistema. Hablamos mucho de que si el dinero viene de aquí para allá, de que si hay integración vertical o no, pero no nos acordamos de que el paciente es el centro del sistema. Y a mí creo que a este ministerio toca la responsabilidad más histórica, porque el COVID nos dio la lección excepcional de eso. Es el paciente el que debe estar en el centro, eso es el sistema el que debe estar alrededor de él. Y en ese sentido, temas muy importantes como la territorialización del sistema. No podemos seguir con un sistema donde las EPS, cada EPS se planta un modelo territorial, el que se le ocurre o el que le conviene o el que le parece. Las redes de servicio, los prestadores actúan de manera desintegrada, compitiendo cuando no depredándose entre ellos mismos. Y el pobre paciente anda aquí circulando de un lugar a otro. Pide una consulta de especialista, pueda que haya en el mismo municipio donde vive la consulta de dermatología, pero lo mandan a Bogotá o a Chía, desde Villeta o desde donde sea, por poner un ejemplo, porque simplemente mi red está así. Pero no entendí el cómo. Yo sé que el qué es una territorialización, pero ese cómo significa que va a haber un número mínimo de EPS por territorios o un número mínimo de un afiliados. Mínimo de capacidades en los diferentes niveles de atención para atender y para dar la certeza de que se cumpla la ley estatutaria y la integralidad de la atención, y que ese paciente en el territorio se le garantice que se le va a dar eso. Y segundo, que entre los niveles regionales, subregionales, departamentales, haya la interconexión y haya la certeza de que el paciente tiene derecho a todo lo que necesita para hacer ese plan de beneficios, porque hoy no tenemos esa certeza. Hoy un paciente no conoce cuál es su red, y hoy a través de autorizaciones lo reposicionamos o prevenimos que pueda llegar a un determinado lugar donde está la posibilidad de tener la atención. Entonces yo creo que ahí esa regionalización, esa territorialización, esa conformación de redes integrales y esa ubicación del paciente en el centro, y que el modelo regulatorio debe atender a la necesidad del ciudadano y del paciente, debe ser la regla general. Además de unos momentos muy especiales de evaluación, es decir, los territorios, el Ministerio de Salud debe evaluar periódicamente cómo están funcionando esas redes, porque si no se hace la evaluación y no hay consecuencias, simplemente seguimos en las mismas. Ahí ha mencionado dos temas muy importantes. En la territorialización, las funciones de los entes, ¿no? Porque no ejercen funciones realmente demasiado preponderantes hoy. Usted quiere que tenga más preponderancia el papel territorial, número uno. Y dos, quiero entender o saber si leí bien unas declaraciones suyas en donde yo estaba presente, cuando usted decía que este sistema va a ser mucho más regulado, que estamos prácticamente dejando esa historia de un sistema, de un libre mercado que se equilibra sobre oferta y demanda. Si me permite una observación antes de que me responda, a mí me gusta que tengamos un sistema más regulado, en donde los agentes estén más alineados a unas reglas que cumplir, que nos entreguen resultados. ¿Leí bien? Sí, señor, y eso arranca, como decía ese mismo día, desde la lógica del propio ministerio. Este no puede ser un Ministerio de Salud que simplemente envía los recursos, hace el presupuesto, calcula la UPC, envía los recursos y me olvido del paciente. No puede ser así. Es decir, este ministerio tiene, y todo el sistema de salud tiene que ser corresponsable en sus diferentes niveles y en sus ámbitos territoriales particulares, de que se dé una buena atención, una excelente atención al paciente, y que se le cumplan los desenlaces que se requiere. Por esa razón es tan importante que haya un mayor nivel de regulación, y que esa regulación se dé sobre la totalidad del sistema. En alguna manera no hemos terminado completamente con ese paradigma del modelo de seguro privado norteamericano, en el cual simplemente yo voy, pago una prima y me libro, y es una relación privada entre el asegurador y nosotros. No, este es un sistema de aseguramiento social donde el Estado tiene la función de regular, y donde esa regulación supera y limita las deficiencias que haya entre la relación entre los agentes, y esa es la visión que tiene que persistir. De acuerdo. Cuéntenos, para seguir alegrándonos un poco en la mañana de hoy,
la conectatón, ministro. Es que eso a mí me alegra el espíritu porque adoro la tecnología sanitaria. Entiendo que va a conectar 100 hospitales desde el próximo mes. ¿Cómo es esa historia? Esa historia es muy interesante. Al principio del gobierno se sacó la ley sobre la historia clínica electrónica. ¿Te acuerdas que duramos muchos años con el paradigma de que este debía ser un sistema con una historia única nacional? Y esto también en el mundo se habló mucho. Realmente eso fue un fracaso. Fue un fracaso, es decir, en el mundo las experiencias de historias únicas nacionales de una única historia clínica que todo el mundo viera, no funcionaron porque es muy complejo, muy difícil la implementación, costosísima. Hoy en día hay formas de que los diferentes sistemas de información se interconecten. Hemos podido interconectar cantidad de cosas en el mundo, ¿por qué no conectar las interacciones y las historias de los hospitales y evitar que el paciente tenga que andar de aquí para allá recogiendo sus datos en un hospital para llevarlos a otro, o que simplemente le vuelvan a pedir todos los nuevos exámenes porque simplemente nadie sabe cuáles fueron los resultados de los lugares donde los remitieron? Entonces, ya hay la tecnología para hacer esa interoperabilidad. Se definió ya por resolución el conjunto mínimo de datos interoperables, los protocolos de interoperabilidad, de lo que estamos empezando a arrancar con Bogotá, Cundinamarca, y después lo vamos a extender a otros lugares, es a conectar hospitales, conectar instituciones unas con otras para que se puedan hablar, puedan intercambiar datos, puedan intercambiar la radiografía, los exámenes, las historias clínicas y realmente el paciente tenga una integralidad. Yo la considero esa la política más importante para lograr la integralidad en la atención del paciente. Es la más importante en este momento, porque es la que realmente hace integral al sistema. ¿Cómo deberían prepararse los prestadores que nos están oyendo, que no forman parte de los pilotos? Porque hay muchos pilotos para todo. Hay piloto de interoperabilidad, hay piloto de CIE 11, ahora hablamos un poquito de la CIE 11. ¿Cómo se preparan los prestadores? Más de 15.000 en el país, con más de 70.000 sedes que tenemos en el REPS. ¿Qué mensaje les quiere dar usted para que no simplemente cuando salga ya el momento de que arranquen, sino que desde ahora puedan empezar a desplegar gestiones que nos avancen en este desafío? Mejorando la calidad de la información al interior de las propias instituciones. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande por mejorar esa calidad de la información. Hay muchos centros de salud en lugares apartados que ni siquiera tienen una base electrónica. Hay que consolidar esa base electrónica e ir pensando un poquito proyectivamente con una proyección de lo que debe ser el futuro del sistema y mirar cómo logramos ir digitalizando mucha la información que tenemos. ¿Y cómo hacemos con CIE 11? ¿Cómo lo está pensando el CIE ministerio? 11 hemos venido avanzando, sin embargo este es un proceso de transición que nos va a tomar años en realidad. Okay. Es decir, transformar y llevar a una nueva clasificación internacional de enfermedades es un tema importante, pero es otro tema muy relevante que estamos visualizando y la necesidad, por ejemplo, de contar con codificadores. Es necesario incrementar el contingente de codificadores que tenemos en el país. En el país la codificación todavía tiene deficiencias y hay que superarla con un mejor entrenamiento de personal. Lo hemos ido logrando con los RIPS, por ejemplo. Sí, por supuesto. Se me viene a la cabeza en este momento los hospitales públicos. Estoy pensando en más de 1.100 hospitales públicos que seguramente lo van a oír. ¿Qué se ha venido trabajando con ellos? Ellos siempre han tenido una serie de inquietudes y de propuestas. ¿Cómo los ve usted ahora, ministro? Muchas inquietudes. Yo he sido un gran defensor de los hospitales públicos y verdad, la pandemia nos enseñó la importancia del hospital público. La pandemia nos mostró cómo al final quienes soportaron mucha parte de la carga y pudieron expandirse fueron los hospitales públicos también. Y que para el Estado, para el gobierno mismo, contar con un hospital público robusto es muy importante para asegurar eso que llamamos soberanía y seguridad sanitaria. Por lo tanto, yo creo que nosotros desde el principio, hace ya más de un año, nos sentamos con ACES y con las organizaciones de hospitales públicos. ¿Por qué no nos sentamos a hacer una mesa de trabajo para definir una nueva política de hospital público? Yo creo que ahí hay ya llegamos a un punto de quiebre, miremos hacia futuro cómo debiera ser. En eso hemos venido trabajando y yo creo que hay unos avances importantes. Todavía no hemos terminado, pero antes de que termine el gobierno estaremos expidiendo esa política. Hay inquietudes, siempre habrá inquietudes. La presión tecnológica
es una de esas guillotinas que amenazan a todos los sistemas de salud en el mundo. En Colombia tenemos un vademecum gigantesco, estamos, digamos, siendo privilegiados por este poderoso sistema de salud. Y su gobierno, en los primeros 4 meses de este año, ha sacado 4 borradores o normas con medicamentos. Yo recuerdo algunos. Un borrador de circular 013 de regulación de precios que incluye más medicamentos, un borrador de cambiar el marco metodológico de regulación, un ajuste a la elaboración o petición de los registros sanitarios y una guía de riesgo de medicamentos. O sea, noto que su gobierno, su ministerio, su dirección está dando línea continuamente sobre los medicamentos. ¿Qué nos quiere decir en este momento del país sobre medicamentos? ¿Va a continuar la regulación? ¿La va a profundizar? ¿Cómo va a ser un poco la puerta de entrada de los biotecnológicos? ¿Vamos a movernos más hacia genéricos? El INVIMA tiene una serie de represas de procedimientos, está un poco ahí, está atravesando un momento difícil por aquello de la tecnología impactada. ¿Qué nos quiere contar de medicamentos? Mira, yo creo que el primer esfuerzo se hizo en todo el tema de regulación sobre el INVIMA y sobre ya unas regulaciones bastante antiguas sobre lo que es el registro sanitario. Sí. Eso ya se actualizó, se expidió y en este momento tenemos una plataforma básica de regulación de registro sanitario que es moderna y que es avanzada, queda expedida. Perfecto. Segundo tema, también muy importante, la metodología de actualización de precios, de fijación de precios, se nos iba quedando un poquito porque pues ahí hay movimientos de los agentes en determinado sentido y de la industria farmacéutica, ya vamos avanzando en la actualización. Nos quedan temas regulatorios muy críticos, como regulación de puerta de entrada, cómo entran los medicamentos, el famoso artículo 72 que viene desde 2015, no se ha regulado y ha habido toda clase de litigios. Hoy ya está publicada para comentarios una propuesta de regulación de puerta de entrada. Estamos dispuestos a recibir todo, pero en ese sentido este sistema tiene que avanzar en definir eso. Y el otro tema en el que hay que avanzar es que el sistema debe cada vez menos comprar medicamentos y más comprar desenlaces y resultados en salud. Es decir, nosotros debemos a la industria farmacéutica llevarla obviamente a que haga toda la innovación, a mantenernos abiertos a la innovación, pero que esa innovación sea relevante y se manifieste en resultados en salud y comprar más resultados en salud que medicamentos. Lo hemos planteado a través de lo que llamamos acuerdos de acceso administrado, donde la industria vende medicamentos, pero también vende resultados y compramos resultados en salud, y esto nos asegura que haya continuidad, oportunidad y eficacia en el tratamiento. Ese es como el punto también muy importante. Y la cereza con la que terminamos todo este tema, terminamos la industria farmacéutica, es el COMPES de Soberanía y Seguridad Sanitaria, bajo el cual, con los aprendizajes y las dificultades que tuvimos en la pandemia, proyectaremos a futuro para el país cuáles son los medicamentos, cuáles son las vacunas que se deben producir, lo que debemos promocionar e incentivar, entre ellos los biosimilares y los medicamentos biotecnológicos y los genéricos, que son parte muy importante de una política farmacéutica. Ministro, para ir cerrando, usted acaba de lanzar un decreto revolucionario que es el 441, Relaciones Prestadores-Pagadores. No voy a hablarle de la contratación, porque creo que a pesar de que es relevante, para mí es lo menos importante, porque tiene algo más importante en el fondo, y usted lo ha enfatizado a lo largo de toda esta conversación, es proteger al usuario, el acceso y el resultado. Eso leo yo en ese decreto. Quiero hablar solo de un punto: quitarle la autorización para que los pacientes oncológicos y de VIH accedan, lleguen, tengan adherencia a esas tecnologías y a todo el derecho fundamental. ¿Cuál es el mayor desafío para el sistema para que eso se pueda concretar? ¿Cómo las EPS van a quitar las autorizaciones y a permear dentro de una ruta integral que el paciente vaya transitando libremente y obteniendo el resultado que usted busca? ¿Cuál es el mayor desafío? Porque está bien descrito, pero la operativización de eso a mí se me antoja bien retadora. Es muy retadora y hemos intentado por todas formas
pero no es que no hay excusa, ya hay unas rutas integrales definidas. Cuando hay un plan de manejo para un paciente con cáncer, o un paciente con VIH, un paciente crónico con una enfermedad cardiovascular, con una diabetes, una hipertensión, no hay ninguna justificación para que no se le entreguen todos los medicamentos y que a través de autorizaciones se le evite la entrada al medicamento. Eso al final termina impactando a las propias EPS en más resultados y mayores costos porque el paciente termina hospitalizado. ¿Cómo se va a lograr eso? Fundamentalmente a través de la generación de mecanismos para empezar a desincentivar ciertas costumbres y ciertos malos hábitos que hay y a empezar a generar algo que hasta ahora no se ha generado, pero que debe estar en esa senda, y es: si usted no cumple con las condiciones para el manejo de los pacientes, si usted no le da los medicamentos, eso que usted no le dio se le debería descontar de su UPC. Yo creo que allá tenemos que llegar. Y eso implica una normatividad sobre contratación, una normatividad sobre los derechos del paciente, una evaluación, una operatividad sobre la evaluación de las EPS y de las IPS, y unas consecuencias que se deben expresar necesariamente en castigos financieros si usted no cumple con los requerimientos. Al final nosotros estamos pagando por toda la cobertura, nosotros no estamos pagando por coberturas parciales, por toda la cobertura. Si no se da la completitud del tratamiento, eso debería traducirse en un descuento de lo que sería pagado. Ministro, muchísimas gracias. Quiero despedir esta reunión. Primero, a todos los usuarios de Consultor Salud agradeciéndoles por esta atención, pero a usted le quiero decir algo, porque me gusta decir públicamente lo que consideramos como consultores que somos de esta nación. Usted ha sido un hombre muy capaz y valiente enfrentando la pandemia. Muchas gracias. Hablo por miles de colombianos, millones de colombianos que no lo pueden ver, que no lo pueden saludar, que no le pueden decir esto que yo tengo hoy el privilegio de hacer. Y luego decirle que no es el ministro de la pandemia, simplemente usted la enfrentó y nos está dejando salir con bien de ella, con bienestar, con protección, y nos deja una herencia poderosa que yo nunca había visto, y sigo muy juiciosamente este sistema. Creo que nos está dejando áreas de mejora en el aseguramiento, en la prestación, en la tecnología de manera impresionante, pero especialmente serán los pacientes colombianos los que mejor sientan lo que usted nos deja en esta etapa final de su ministerio. Muy amable, ministro. Carlos Felipe, a ti muchas gracias, y muchas gracias a Consultor Salud, a todas las instituciones de salud por todo el apoyo. Con el aprendizaje de la pandemia nosotros no podemos ser inferiores y tenemos que hacer un ministerio que salga también con unas regulaciones, resultados que lleven a proyectar un mejor sistema. Esa es nuestra obligación. Está el Plan Decenal de Salud Pública también como ese instrumento que nos llevará 10 años adelante, pero indudablemente lo que estamos buscando es proyectar ese sistema de salud que los colombianos deben tener y que todos merecemos. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Carlos Felipe.